5:18, por reverencia a la palabra, nos ponemos de pie, dice así: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Una vez más, dad gracias, dice, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bien, ya oramos. Vamos a tratar de glosar lo que es este pasaje y poder aprender un poquito de lo mucho que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Observe, este versículo suele muchas veces citarse de una forma aislada o de una forma en donde su significado pierde su riqueza, su sabor, y por ende pierde lo que es el mensaje cuando se cita de una forma errada. Mas cuando vemos este pasaje en una profundidad en donde podemos aprender a través de los acontecimientos que están a su alrededor, podemos darnos cuenta de la riqueza que hay detrás de este pasaje a una forma tan hermosa. Acuérdense, esta primera carta de Pablo a los tesalonicenses, ¿sí?, se considera como la primera carta que el apóstol escribe. Oiga, ven, por muchos grandes estudiosos ahora en día, se cree que es la primera que él escribió, allá por los años 49, 50 y 51. ¿Sí? Durante lo que es su estancia o su estadía, lo que es allá en Corinto. Cuando usted lee el Hechos capítulo 18, se va a dar cuenta que Pablo está en ese lugar. Pues hágase la idea de que estando en ese lugar, Pablo escribe esta carta con dirección a los tesalonicenses, una iglesia que no levantó él, una iglesia que no fundó él, pero que una iglesia que prácticamente ya había nacido. ¿Quién fue el medio? No se sabe, pero se puede entender prácticamente que fue una iglesia a la que Pablo, cuando lleva el mensaje, ellos ya conocían ese mensaje. Se asustó tanto al apóstol. Entonces lo que Pablo trata ahora de hacer es ahora enseñarles a crecer en madurez, porque muchos de los otros detalles ellos ya lo conocían. Sí, la iglesia prácticamente de Tesalónica fue fundada tiempo antes que el apóstol Pablo llega a lo que son los Corintios. Pablo solamente permaneció lo que es unas semanas, algunos creen que algunos años, pero mientras estuvo lo que es ahí en Corinto, prácticamente, oiga, antes de él ser expulsado por la oposición religiosa en ese momento, él escribe lo que es esta carta con el propósito de ordenar, corregir y fortalecer a la iglesia por sobre todas las cosas. ¿Por qué razón? Porque se entiende que era una iglesia joven, una iglesia prácticamente en un estado de madurez pequeño, o sea, estaban inmaduros totalmente. Un grado espiritual en donde necesitaban ellos aprender a entender las situaciones de su vida para ellos poder crecer lo que es en madurez por causa de los acontecimientos que estaban a su alrededor y el cual eran persecuciones. A pesar de que es una iglesia pequeña, la oposición religiosa era tan fuerte en contra de ellos, y ellos, siendo niños todavía o bebecitos todavía, necesitaban que alguien los fortaleciera a través de la enseñanza y la formación bíblica. Si no hay enseñanza, no hay crecimiento. Si no hay enseñanza, no hay formación. Si no hay enseñanza, no hay madurez. Y la iglesia, tanto en aquel entonces como ahora, necesita madurez. Y la madurez no viene sino solo a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Y es lo que menos le gusta a muchas iglesias evangélicas. A todos le dicen amén ahora. Esté hablando locuras el personaje, la persona, y a todos le dicen amén. ¿Por qué? Porque no tienen el discernimiento ni la comprensión de lo que el otro está hablando. Pero como leyó un versículo bíblico y lo habló a lo loco, amén le dice a todo el mundo. Esa es la crisis que está viviendo las iglesias evangélicas ahora en día. Mucho. Pero Dios nos ayude a poder aprender a crecer en madurez como se debe. ¿Cómo era la iglesia de Tesalónica? Observe, la iglesia de Tesalónica era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Era capital prácticamente de Macedonia, lugar donde estaban muchas de las congregaciones en las cuales escribe el apóstol Pablo. Sí, en Macedonia habían varias congregaciones. Pero en Macedonia había principalmente un puerto comercial, ciudades multiculturales, ciudades en donde había mucha gente que venía de diferentes lugares del mundo y ahí se reunían de diferentes razas, diferentes pensamientos,
y de diferentes, oiga, ven, enfoques políticos, pero a pesar de todo eso, tenían un solo propósito también político, el cual era la exaltación principal del emperador. Y por supuesto, era una ciudad totalmente pagana. Pues ahí es lo que el apóstol Pablo, oiga bien, donde se da cuenta de que esa iglesia había mucha gente de Roma, mucha gente prácticamente griegos, judíos, gentiles, habían de diferentes lugares en donde de igual manera habían comerciantes, oiga bien, soldados, esclavos y muchos funcionarios del imperio que se habían llegado a vivir en esos lugares y ellos habían establecido ahí lo que es su propia vida y sus propias, oiga bien, sus propias posesiones materiales. En esa ciudad prácticamente, era una ciudad inmensamente sumergida, lo que es en la religión dedicada al culto del emperador y por supuesto el culto a diferentes dioses de aquel entonces. Es por eso que veamos a la luz de las escrituras lo que nos está enseñando la palabra, y el cual es: aprendamos a ser agradecidos. ¿Escuchó? Aprendamos a ser agradecidos. ¿Cómo así? Observe la situación que la iglesia estaba viviendo. Una vez que usted ya puede comprender el ambiente social que la iglesia tenía a su alrededor, ahora usted va a comprender por qué es que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia: sean agradecidos o den acciones de gracias continuamente. Por ahí dijeron una vez: Dios no pide, en la Biblia no hay acciones de gracias. Pues les tengo noticias: hay abundantemente acciones de gracias en la palabra. El problema es que no la leemos. Ese es un problema serio. Y eso muchas veces es lo que estamos dirigiendo congregaciones, gente que no lee Biblia. Lo más triste. Observe, ¿qué es lo que estaba viviendo esta iglesia? Estaba viviendo persecución. Una persecución tan seria. Cuando Pablo escribe esta carta, oiga, ven, dedicó lo que es su enfoque o su mensaje, va dirigido a la iglesia en donde está exaltando al verdadero rey o el único rey que la iglesia debía de tener en cuenta en todo su caminar. El rey que es Jesús de Nazaret por sobre todas las cosas, y enseñarle a la iglesia que Jesús es el único rey por sobre todas las cosas era meterse en problemas políticos con el emperador, era desafiar el poder del gobierno. Sí, hoy es fácil decir Jesús es el Señor, pero en este momento decir Jesús es el Señor era meterse en problemas serios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Hechos 17:7 dice: todos estos contravenían los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Hechos 17:7. Observe, decir en ese lugar Jesús es el Señor era meterse en problemas directamente con el emperador. Era meterse en problemas políticos, sí, y religiosos a la vez. Por eso que desde el principio los creyentes en Jesús comenzaron a sufrir todo tipo de circunstancias. Por ejemplo, rechazos por sus mismas familias, rechazos, oiga, ven, por sus mismas amistades, en el mismo trabajo, desprecios, oiga, pérdidas económicas, persecuciones religiosas, se decía, no, acusaciones políticas que estaban enseñando algo en contra del gobierno, violencia por todos los aspectos. Y por eso esta carta, cuando Pablo le escribe con el propósito de que la iglesia, a pesar de que se encuentre en una situación como esa, el apóstol está enseñando a la iglesia de que la iglesia aprenda a ser agradecidos en medio de cualquier situación. Por eso le dice, ahora ven, le dice: dad gracias en todo. Allá en Efesios le dice: den gracias por todo. Pero me voy a enfocar lo que es en este punto, en todo. Sí, observe desde el verso 12 hasta el 22, aquí mismo de 1 Tesalonicenses 5. Oigan bien, Pablo presenta lo que es una serie de exhortaciones muy breves que van de la mano unas con la otra. Sí, observe 5:12 de 1 Tesalonicenses. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Oiga, ¿escuchó lo que dice? ¿Lo leyó?
Voy a leer una vez más, 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. O sea, está hablando de los que están en la congregación, ministrándola en la palabra de Dios, tanto predicando como enseñando, y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Lo leyó conmigo? Sí, digo esto porque la Biblia, tanto acá en Tesalonicenses como en Primera Timoteo, el apóstol está diciendo a, a los hermanos de que predicar y enseñar, eso es un trabajo. Digo esto porque ahora en la mañana con los hermanos en la clase veíamos de que para la gente trabajar es echar mezcla. Y está bien, no hay ningún problema. Trabajar es ponerse el lomo, aunque le quiebre la columna y no hay nadie que después le pueda arreglar la columna, pero eso es trabajar para la gente ahora. Y está bien, porque no es ningún problema. Pero el enfoque que muchas veces tenemos nosotros es muy pobre, limitado a lo material. Pero cuando se trata de lo espiritual, el alimento espiritual que tiene que ver con preparación de la palabra y edificación de la palabra, eso la gente en nuestro entorno no lo ve como un trabajo, lo ve como pérdida de tiempo nada más. Y ese es un gran error de pobreza, de pobreza mental que mucha gente tiene. No, eso cualquiera lo puede hacer. Dice, ¿cómo no? Siéntese a estudiar las escrituras 8 horas para llegar a la raíz de todas las cosas y sacar palabra por palabra y verso por verso para entender. Digo, esto cuando se sienta uno a estudiar la Biblia, porque ahora la IA es bien fácil, le dice una cosa y pum, le aparece todo. Así cualquiera. Sí, todo ya bien masticado, solo para tragárselo. No, digo cuando uno se sienta de verdad y empieza a ver palabra por palabra, entender el contexto, leer toda la carta para la comprensión de lo mismo, de la misma. Sí, alimentarse uno para que le edifique a uno y luego edificar lo que hace el pueblo. Digo, esto cuando se toma en serio lo que es el sentarse y estudiar la palabra como se debe. Sí, ¿me estoy explicando? Sí, esto lleva trabajo, a veces hasta lleva horas, días de estudio y de preparación. Sí, pero ahora la gente esto lo ve como cualquier cosa, una pérdida de tiempo por la pobreza mental que muchas veces tiene la gente y la limitación del conocimiento que la gente tiene, y dice que eso es una pérdida de tiempo cuando no lo ve como un trabajo. La Biblia dice que es un trabajo. No lo digo yo, aquí también dice el apóstol. Os ruego, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan. Aquí mismo en Primera Tesalonicenses. Primera Timoteo, perdón. Adelantito. Segunda de Tesalonicenses. Luego Primera de Timoteo 5:17. Vuelve de decir y a mencionar lo mismo. 5:17. Allá le está diciendo a de Tesalónica. Acá le está diciendo a Timoteo. Se cree que es a la iglesia de Éfeso, que es a la que está ministrando lo que es Timoteo. Y le dice, sí, 5:17 de Primera Timoteo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan. ¿En qué, amados? En poner el lomo y jalar cualquier bulto. En meter la pala y hacer mezcla. Exacto, la traducción de lengua actual, correcto. Mire, mayormente los que trabajan, ¿en qué, hermanos? En predicar y enseñar. Es que predicar y enseñar es un trabajo. ¿Sí? Pero aquí es lo más hermoso. La traducción del lenguaje actual dice que se le pague el doble. ¿Sí? ¿A quiénes? Los que trabajan en predicar y en enseñar. ¿Sí? Bendito sea nuestro. Bueno, pero volvamos a 1 Tesalonicenses 5:12. 5:12 de Tesalonicenses. Oiga lo que dice el apóstol. 5:13. Y que los tengáis en mucha estima y amor a causa de su obra. Mire el primer mandamiento que el apóstol le dice: tened paz entre vosotros. ¿Lo escuchó? Tened paz entre vosotros. No se metan en conflicto, no estén peleando. Eviten las divisiones, eviten los pleitos internos. La paz es algo tan bello y tan hermoso y tan valorado muchas veces. Sí, la paz es el principal medio que nos permite llevar a respetarnos los unos a los otros para mantener la unidad en el espíritu. Cuando hay paz, hay unidad. Cuando no hay paz,
no hay unidad, hay conflictos, problemas y dificultades. Tened paz entre vosotros. 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, a los que amonestéis a los ociosos. Acá en la iglesia había mucha gente que no quería ni predicar, ni enseñar, no quería ni ir a las cuestiones materiales a trabajar y quería solo estar simplemente como el chontillo, recibiendo nada más, pero no quería hacer nada. Por eso el apóstol dice, amonestéis a los ociosos, calentéis a los de poco ánimo, ¿sí? No pisotearlos, alentarlos, que sostengáis a los débiles, que sean pacientes para con todos. 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Así somos nosotros, ¿verdad? Pagamos bien con bien, ¿verdad que sí? Que nadie pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre enojados. No, ¿cómo dice? Gozosos. Estad siempre con gozo. Ese es un mandamiento que aparece en todo el Antiguo Testamento, que el mismo Dios se lo da a su pueblo para cuando se daban las fiestas de Israel. El mismo Dios, la fiesta de Dios que le da a Israel. En medio de todas esas fiestas, o antes de iniciar esa fiesta, el Señor le dice a todo su pueblo, estén gozosos, preséntense gozosos, preséntense con gozo o con alegría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es parte de la acción de gracia. Cuando uno está con gozo, está con acción de gracia, tiene gratitud para con Dios. ¿Sí? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, cesar, no cesar. ¿Me escuchó? Orad sin cesar, dice, o sea, no cesen, no terminen, no paren de orar. No César, no, César es un nombre, aquí César es una acción de paren, no paren de orar. 18, dad gracias, dice, en todo. En Efesios 5:18 dice, 5:20, perdón, dice, por todo. Pero aquí dice, en todo. ¿Por qué, amados? Porque hay que darle gracias a Dios en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Lo puede ver ahí? Sí. Den gracias a Dios. 19. No apaguéis el espíritu. 20. No menospreciéis las profecías. 21. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Mire, examinadlo todo. Retener lo bueno. No dice examínalo todo y tráguenselo todo. No dice así, ¿verdad? Dice examinadlo todo. ¿Sí? Retener lo bueno. Nosotros que le hemos agregado. ¿Cuál es el otro que le hemos agregado? Hay otro que ha agregado que le hemos hecho. Bueno, ya me voy a acordar. Miren. 22. Absteneos de toda especie de mal. ¿Lo puede ver ahí? Todos estos son mandamientos que el apóstol está enseñando en la iglesia. Mandamientos que presentan una pequeña serie de exhortaciones o motivaciones para con los hermanos. Oiga, no son mandamientos aislados, ¿sí? Sino que son mandamientos que van unos con otros para mantener lo que es una fortaleza interna y forman prácticamente el retrato de cómo debe de vivir un creyente en Jesús. Oiga bien, en medio de las dificultades ante el pronto retorno de su Señor. Sí, pero observemos simplemente las primeras tres, 5:16 al 18. El 5:16 dice, están siempre gozosos, orad sin cesar. 18, y dad gracias en todo. Es que para poder dar gracias en todo, hay que aprender a tener lo que es una comunión íntima con el Señor. Y para poder tener una comunión íntima con el Señor, debe de estar agradecida la persona o debe estar con gozo interno constantemente. Sí, un gozo que no viene de afuera, un gozo que solo la presencia del Espíritu Santo puede efectuar y realizar en la vida de todo nacido de nuevo. Oiga, estos tres pasajes que usted acaba de leer acá son mandamientos que van unidos en una forma tan bella.
que tiene que ver principalmente con esta acción de dar gracias. Por eso Pablo dice, dad gracias en todo. ¿Sí? La palabra dar gracias significa estén agradecidos todo el tiempo. Es decir, expresen gratitud todo el tiempo. O sea, dar agradecimiento por todo. Desde el momento que uno se levanta, empezar a darle gracias a Dios por todo. Padre, gracias. Permitiste abrir los ojos, me permitiste abrir los ojos, me permitió el respirar. Desde ese momento es ganancia la que nosotros tenemos y es motivo tan grande para estar agradecidos. ¿Sí? Dar gracias literalmente significa, oiga, estar continuamente agradecidos por el favor de Dios que no merecemos. No se limita prácticamente simplemente, oiga, ven, a decir gracias, ya nada más. No, es vivir constantemente reconociendo el favor que no merecemos de parte de Dios, pero eso nos motiva a que constantemente le estamos diciendo gracias, Señor. No me lo merecías, no me lo merecía. Sí, justamente hace unos días me recordaba cuando cumplía algunos años de edad o de vida, decía, Señor, gracias porque no me imaginé llegar a tal edad. Ni le voy a decir cuánto, ¿verdad? Por supuesto, pero no me imaginaba llegar a esta edad, le decía el Señor, después de tantas cosas que he vivido. Le decía a una persona, vi como una bomba me reventó aquí enfrente y no me pasó nada. Vi cómo estaba a la par de otra persona, a la par estábamos, pero de repente me moví hacia el otro lado de la calle y cuando escuché, le cae un escopetazo a la persona y cae en el piso. A la par estaba yo, dije, qué terrible. Ver cómo le ponen un revólver en la cabeza o lo amenaza con el revólver y uno dice, bueno, si hasta aquí llegamos, ni modo. Y no pasa nada, dice, Dios mío, gracias. Sí, decía, gracias Señor porque no me imaginé llegar hasta acá. Y cuando estaba en estado crítico del COVID, ya no, casi 21 días, se me presentó un ser así raro, con un cuerpo así como que fuera de agua y me le quedo viendo y esto qué es, dije yo. Y ese ser se movía, el cuerpo así lleno como que fuera de agua y el cuerpo se movía y se me quedó viendo y cuando se me queda viendo se me tira encima y cuando se me tira encima empiezo lo que ¿cómo se llama? A convulsionar de una forma tremenda. Dios mío, ¿qué es esto? Ahí mismo me tiré al piso la María, Señor, si hasta aquí llegué, pues perdóneme por todo. Ayúdeme nada más. ¿Sí? Huyendo lo que es prácticamente de el llamado, el del ministerio, huyendo de querer servirle al Señor. Sí, yo no quería nada. Él decía, en ese momento decía, Señor, perdóneme porque he estado peleando en contra de su voluntad. Y ese momento me hizo recordar, no, hay mucho por qué servirle al Señor. Señor, perdóneme. Al día siguiente se me quita todo y digo, esa era la clave. Después de 21 días estar sufriendo, perdóneme, Señor, aquí estoy, démosle con todo. Después de ir de la costa, veníamos de un aniversario, creo que ahí estuvieron ustedes, creo si no me equivoco. Y veníamos, y allá por Santa Isabel, antes de llegar ahí, el Volca, lo que es el camión, y a la par iba de muchos hermanos. Acá iba uno, después iba el otro, uno, el que iba a la par mía, toda la mano se destrozó. Otras personas perdieron el brazo, otros perdieron el ojo. Yo solamente sentí como que fuera una película, me levantaron y de espalda caí, pum, 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 casi caí al orí. Y los demás, terribles fracturas en su vida. Y decir, gracias Señor, porque no me pasó nada. No, todos esos son motivos de agradecimiento. Y digo, wow, nunca me imaginé llegar hasta acá. Un montón de veces expuesto a que me mataran, dije yo, y no era la hora, gracias Señor. Motivo para estar agradecido. ¿No lo cree usted? Sí, mucho por qué agradecerle a nuestro Señor. Pues darle gracias a Dios significa estar constantemente agradecidos por todo. Sí, en todo dice sí. Oye, ven, este es un detalle que también vamos a enfocarnos, porque en Efesios dice por todo. Perdón, sí, dice por todo. Aquí dice en todo. Aquí nos vamos a enfocar lo que es en esa expresión, en todo. Sí, es un detalle que prácticamente cuando Pablo está diciendo den gracias por todo, dad gracias en todo,
existe una diferencia entre dar gracias por todo y dar gracias a Dios en todo. Den gracias porque no está diciendo que demos gracias porque tenemos una prueba, sino que está diciendo en pocas palabras que demos gracias a Dios en medio de la prueba. En este caso, los hermanos, Pablo está diciendo, den gracias, oigan, no por la persecución que ellos están viviendo, sino den gracias porque, oigan, en medio de la persecución o siguiendo la persecución, Dios está obrando en su vida. Por eso el apóstol le está diciendo, den gracias por todo, perdón, en todo. El agradecimiento prácticamente acá no está enfocándose lo que es en las circunstancias, sino que el agradecimiento que el apóstol está enseñando acá a la iglesia es estar enfocada en Dios, que está interviniendo en medio de toda esa situación. ¿Me estoy explicando, amados? Sí, por eso que del dar gracias en todo, oye, ven, depende del Dios que gobierna las circunstancias, y eso es aprender, ir creciendo en madurez, creciendo en el espíritu, creciendo en cuanto al carácter del Señor, y entender de que el que gobierna todo es el Señor, es nuestro Dios. Sí, no estar quejándose. Cuando no hemos aprendido a darle gracias a Dios por todo, nos quejamos. Cuando hemos aprendido a darle gracias a Dios en todo, nos amargamos. Cuando hemos aprendido a darle gracias a Dios en todo, oiga bien, nuestro corazón se encierra, se amarga. Y a veces queremos cambiar o perfeccionar a los demás cuando nosotros tenemos muchas cosas que ir perfeccionando también. Y ese es un problema de inmadurez. Cuando aprendemos a crecer o estamos aprendiendo a madurar o a crecer, en vez de enfocarnos en el problema de los demás, vemos las habilidades, las cualidades que pueden usar para que todos podamos caminar en la edificación misma del cuerpo de Cristo. Pero cuando no hemos aprendido a madurar, vemos que hay un defecto, hay un problema y queremos cambiarlo, pero no podemos, y eso nos alarga. Es un problema de inmadurez. Sí, cuestión de inmadurez. Cuando aprendemos a madurar, vemos el problema, pero el problema no es un problema, sino que, o no es un obstáculo, sino que vemos una oportunidad para el crecimiento. En vez de enfocarnos en ese obstáculo, mejor buscamos la forma de cómo, óigame, usar las habilidades o las cualidades necesarias para edificarnos de una manera u otra. Y todo eso, los problemas o las dificultades o los obstáculos que vemos en los demás, es Dios el que los va a ir cambiando poco a poco, en su tiempo, en su momento. No es cuando yo digo, no es cuando yo quiero, no es cuando yo me imagino, no es cuando yo digo, es cuando Dios diga o dice. ¿Sí? Pues Pablo le está diciendo a la iglesia, den gracias a Dios en todo. Bueno, iglesia, para que aprendiera a crecer en madurez, tenía que confiar en Dios que tiene el gobierno de todas las cosas. ¿Sí? ¿Qué estaba viviendo la iglesia? ¿Qué estaba pasando en la congregación misma? ¿Sí? Pues los creyentes o los seguidores de Jesús, oiga, ven, ellos estaban experimentando, dije, persecución, muerte de algunos hermanos. Aquí mismo, 1 Tesalonicenses 4:13. Mire lo que dice. 4:13 de 1 Tesalonicenses. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué estaban viviendo en la iglesia? Muertes de muchos de sus seres queridos, de mucha gente cercana. Y eso les causaba prácticamente dudas acerca de lo que hay después de la muerte. Eso les causaba principalmente algunas preguntas. Y el apóstol tiene que escribirles y enseñarles de que aquellos que mueren en Cristo tienen lo que es una bendita oportunidad de levantarse en la resurrección cuando Jesús venga por segunda vez. Por eso tiene que enseñarles a quitarle esa duda, o por medio de este mensaje lo que el apóstol está haciendo es quitándole toda duda o toda incredulidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos tenían duda. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Sí? ¿Qué más? Estaban viviendo pobrezas, presión social, falsas acusaciones, miedos. Sí, todo porque no iban de acuerdo al sistema, los veían como cualquier cosa. Y precisamente a esa iglesia que está sufriendo, Pablo le dice, dad gracias. No
Nosotros no estamos sufriendo como estas iglesias, hermanos. Y entre menos sufrimos nosotros, más nos acomodamos. Y entre menos sufrimos nosotros, más nos importa poco el evangelio. No nos interesa el evangelio. Nosotros no sabemos qué es tener una persecución como la iglesia del primer siglo. No sabemos, ni la vamos a poder sufrir el día que venga. No tenemos ni el carácter ni la madurez para soportar todo eso. Sí. Ellos estaban sufriendo toda esa situación social. Y a esa iglesia dice Pablo, desgracia. No, nosotros entre más cómodos estamos, más amargados nos volvemos. Más que los religiosos nos volvemos. Y más gente desagradecida y malagradecida hay. ¿Sí? No, yo solo voy a ir a la vigilia. No, yo solo voy a ir al culto. Es así. Dios nos ayude, ¿verdad? Aleluya. Es cuando más tenemos que dedicarle nuestra vida al Señor. Es cuando más tenemos que involucrarlo con las cosas del Señor. ¿Sí? Oiga, son experiencias que vivimos con los demás cuando vamos a visitar las demás congregaciones. Créanme, a mí no me agrada mucho visitar otros lugares, más cuando no me están enseñando la Biblia y solo son emocionalismo. Y ¿para qué vine? Dije, pero a la vez me recuerdo y digo, no, tengo que poner en práctica la paciencia. Tengo que poner en práctica la comprensión. Tengo que poner en práctica la madurez que se supone que estoy aprendiendo, digo yo. ¿Sí? De comprenderlo. Que son bebés todavía, no han crecido y están haciendo el esfuerzo. Están volando a cabeza, no tienen conocimiento como se debe a la Biblia, pero están haciendo el esfuerzo. Si el problema es del pastor que ha puesto a esa persona, que va a dar cuenta, pero por lo demás, soportémoslo, digo yo. Me digo a mí mismo. Aleluya. Porque créanme, a veces, bueno, pero que Dios nos ayude. ¿Sí? De esa iglesia el apóstol le está diciendo, den gracias, dad gracias. No por el sufrimiento que sea, sino ¿por qué? Porque Dios, en medio del sufrimiento, Dios sigue obrando para bien. Romanos 8:28, porque sabemos que los que aman a Dios, todas, exacto, las cosas le ayudan a bien. Y estos son los que conforme a su propósito son llamados. Bendito sea nuestro Dios. Entonces el apóstol a través de esta carta le está dando ánimos a la iglesia. ¿Sí? Le está dando ánimos a modo pues de que ellos tengan esperanza futura. ¿Esperanza futura en qué? Oiga bien, toda la carta de Pablo a los tesalonicenses, toda la carta gira alrededor del regreso de Cristo. Cada capítulo, oiga bien, termina mencionando la segunda venida de Cristo. Primero Tesalonicenses 1. En el capítulo 1, en su verso 10, dice así, 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Mire, esperar de los cielos a su Hijo, Dios, al cual Dios resucitó de los muertos. A Jesús, que nos libra de la ira venidera, esperar su regreso. En pocas palabras, a su Hijo. ¿Se lo puede leer ahí? Capítulo 2, verso 19. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Capítulo 3, verso 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. 4, 16 en adelante de 1 Tesalonicenses. Por lo cual, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir ¿a quién? Al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado
irreprensible. ¿Para qué dice? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿El que hará? De guardar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para su venida. Bendito sea nuestro Dios. Toda la carta gira lo que es con ese mensaje de nuestra esperanza o de la esperanza futura de la vida de la iglesia. Sí, con estas palabras el apóstol lo que está haciendo es animando a la iglesia a que tengan fe, a que tengan confianza de que Cristo pronto viene. ¿Sí? Por esa misma razón, el agradecimiento nace de una esperanza futura, de que Cristo pronto viene. Por eso que los creyentes de este entonces sabían de que Cristo volvería. Eso cambia completamente lo que es su forma de vivir, su forma de hacer las cosas y su forma de entender las pruebas, problemas y dificultades. Por esa misma razón el apóstol está diciendo, den gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Pablo añade, porque esta es la voluntad de Dios. Muchas personas se preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Aquí Pablo se la responde por partes. ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Que todo aquel que esté en Cristo viva gozoso, orando y agradecido toda su vida. Pero ¿por qué nos amargamos fácilmente? Aleluya. Aleluya, aleluya. ¿Por qué vivimos amargados muchas veces? Ya la vejez, ¿verdad? Ya se nos vale a nosotros que estamos ya de enta para arriba. Aleluya. Tenemos que aprender a estar agradecidos en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que lo estemos esperando al Señor con gozo, orando y agradecido. La voluntad de Dios no comienza, oiga bien, con descubrir algo, ¿sí? O tener algo, sino con una actitud correcta, una actitud transformadora por el poder de la palabra y con una mentalidad enfocada en el pronto retorno de Cristo. Así comienza lo que es, oiga bien, entendiendo la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es que creamos en Jesús nuestro Señor como el Mesías prometido. Esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Es gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús, le dice el apóstol como tal. ¿Sí? Esta frase cambia total y completamente el sentido prácticamente del mensaje. El agradecimiento no surge de solamente tener una mentalidad positiva, sino que surge estando unidos o teniendo comunión con Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fuera de Cristo el sufrimiento parece absurdo. No se entiende y la gente no lo ve correcto. Por eso buscan ayuda de cualquier medio. Pero en Cristo el sufrimiento tiene propósito. ¿Y cuál es el propósito? 8:28 Romanos, una vez más, porque sabemos que los que aman a Dios, ¿qué pasa? Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. ¿Y a qué hemos sido llamados? 29. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En pocas palabras, el sufrimiento, la prueba, la dificultad, persecución, escasez o cualquier otro tipo de circunstancias en nuestra vida tiene un propósito. ¿Y cuál es? Formar el carácter de Cristo en nosotros, orando en todo tiempo, ¿sí? Con gozo todo tiempo, orando en todo tiempo y siendo agradecidos todo el tiempo. ¿Somos agradecidos nosotros? ¿Sí? Oiga, a diferencia del ambiente pagano o del ambiente social,
En el mundo greco-romano, o sea, con un pensamiento griego y romano, la gratitud era principalmente una obligación social hacia el benefactor humano, o sea, aquel humano que le hacía un favor, un patrón. El patrón en este tiempo se llamaba el emperador. El emperador era visto como el patrón. El emperador visto como el patrón, sí, de ahí viene el término patrón de los empleadores y todo eso. De ahí viene el término. El emperador era visto como el patrón y el patrón les ayudaba a la gente. Les ponía acueductos para el agua, le arreglaba las calles con calles que hasta el día de hoy tienen una calidad terrible en cuanto a lo que se puede observar. ¿Sí? ¿Qué más hacía Roma? Les mandaba soldados, les protegía de los enemigos, les mandaba ejércitos, les proveía laptops, computadores. No, eso ya es otra cosa. No, ¿qué es lo que hacía el emperador? El emperador en aquel entonces, lo que hacía prácticamente, oiga, era darles protección, y a cambio de esa protección la gente, socialmente hablando, se sentía comprometida con el patrón, o sea, con el emperador, y se basaba en devolver favores para mantener relaciones de honor y de reciprocidad, o sea, dando es como recibimos. Ese era el propósito en el ambiente social. Pero para Pablo, la gratitud de un creyente rompe ese tipo de pensamientos. No es un intercambio para ganar el favor de Dios. Sí, voy a dar esto porque quiero ganar el favor de Dios. No, no es para eso. Ni una muestra de lealtad ciega al poder imperial. No, tampoco. La gratitud para Pablo era la respuesta libre de quienes ya han recibido el favor de Dios, la gracia de Dios, incluso cuando las circunstancias son difíciles en su vida. Entonces la actitud es por amor lo que uno responde para con Dios. Nos congregamos porque amamos a nuestro Dios, no porque nos ha dado la salvación. Bueno, no porque nos dé la salvación, sino porque ya nos dio la salvación. ¿Me explico? Amamos a nuestro Dios y leemos las escrituras no porque nos obliga a la gente o nos obliga al pastor o nos obliga al liderazgo, sino porque amamos a nuestro Dios y queremos conocer a nuestro Señor más a través de la palabra. Es que solo a través de la palabra es que vamos a conocer más a nuestro Rey, a nuestro Señor. Por eso, observe claramente, ayunamos porque amamos a nuestro Dios. Sí, nos congregamos porque amamos a nuestro Dios. Venimos al culto y después a la vigilia porque amamos a nuestro Dios. No por compromiso, aleluya. Ay, Dios mío, Dios nos ayude, hermano. ¿Sí? Entonces todo lo que hacemos es porque amamos a nuestro Señor. Amamos a nuestro Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Él ya nos dio algo tan grande. Su salvación tan bella y tan maravillosa. ¿Sí? Y cuando eso pasa, nace en el corazón de un creyente gratitud. ¿Sí? Agradecimiento constante. Por eso Pablo le está diciendo a los hermanos, den gracias o dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Observe, este verso nos enseña prácticamente que todo lo que ocurre es bueno, sea la circunstancia que sea, la veamos difícil, la veamos blanca, negra, gris, como sea, todo es bueno y obra para nuestro bien. Y no se puede, oigan, eso no se puede o no nos puede limitar a que seamos agradecidos para con nuestro Dios. Eso, sino que al contrario, eso nos debe de impulsar a ser más agradecidos para con nuestro Dios. No nos puede causar queja, no nos puede causar amargura ni resentimiento. Al contrario, nos tiene que llenar de mucho agradecimiento para con Dios. Más bien, este verso, oigan, que aunque en medio del sufrimiento, el creyente o todo aquel seguidor de Cristo puede reconocer que Dios en medio del problema, en medio de la dificultad, Dios sigue siendo fiel y verdadero. Esa es la razón también. Y la gratitud es una expresión de confianza. ¿Sí? No de una negación a la realidad.
sí, estamos sufriendo y no estoy sufriendo, no estoy sufriendo. No se trata de eso, sino que a pesar del sufrimiento y sintamos el dolor, es medio para poder decirle gracias, Señor, porque tú tienes el control, el gobierno, el dominio, el señorío de mi situación y de todas las cosas que ocurren o pueden ocurrir para con mi vida. Y todo obra para bien. Por eso, primera carta de Pablo a los Tesalonicenses 5:18. Fue escrito a una iglesia joven, inmadura, pero perseguida y viviendo bajo presión o persecución del imperio romano. Y Pablo no les pide agradecer el sufrimiento en sí, sino mantener una gratitud constante, ¿sí? Una gratitud constante de agradecimiento en cualquier circunstancia, porque pertenecen al Señor y esperan su regreso. Eso le va forjando el carácter y la madurez como tal. El mandato forma parte principal de 3 mandamientos que van de la mano. Bueno, son varios, pero 3 más son inseparables. Están siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo. Esta frase prácticamente, o estas 3 cualidades, describen lo que es la vida de comunión de una comunidad que vive confiando en Dios mientras espera la consumación de su reino. Y eso, oiga bien, es aprender a madurar, a creer de que Dios va a cumplir su propósito y va a establecer su reino como tal. Eso nos tiene que llenar de confianza y seguridad de que todo lo que pasa, lo que ocurre, es motivo para estar siempre agradecidos con Dios constantemente, sea bueno o sea malo. Quitémonos de nuestra boca la queja, quitémonos de nuestro corazón la amargura, quitémonos todo aquello que no le agrada a Dios y aprendamos a ser agradecidos. Pero para poder ser agradecidos hay que estar siempre con gozo, orando sin parar, o sea, sin cesar, y dándole gracias a Dios en todo. Vamos a orar. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, gracias. Dice la gloria, la honra, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Padre, gracias, porque usted es bueno y es maravilloso, precioso y eterno Dios. Gracias. Digno de toda gloria y de toda majestad. Amado hermano, amada hermana, yo no sé qué problemas, dificultades pueda estar pasando o viviendo. Solamente confíe de que Dios tiene el control de todas las cosas. Solamente aférrese a esas promesas divinas de que el Señor va a hacer que eso obre para bien en su vida. Confíe en el Señor, aférrese al Señor y confíe, y que su confianza no le permita quejarse, sino que ser o estar agradecido en todo tiempo y en todo lugar, en medio de cualquier circunstancia. Aprendamos a ser agradecidos y darle gracias a Dios en todo. Ánimo, sigamos adelante porque el Señor pronto viene. Padre, en el nombre de Jesús, bendiga a su iglesia, bendiga a su pueblo, bendiga a su amada, donde quiera que se encuentre su iglesia. En el nombre de Jesús, se lo pedimos todo, precioso Señor. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Dejo a nuestro hermano. Dice que usted dice los anuncios. Bueno, dejo a la esposa del pastor para que dé los anuncios de mañana, pasado y de todo el año. Aleluya. Aleluya. Dios les bendiga. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Pues solamente, hermanos, la vigilia